Hola, muy buenas noches a las personas que están llegando de a poco a la transmisión de esta noche, que es una transmisión muy especial porque vamos a hacer el lanzamiento del catálogo digital de una exposición que desafortunadamente por las situaciones actuales de salud pública no pudo estar el tiempo que debió haber estado. Vamos a dar unos segundos para que más personas se unan a la transmisión. Entonces, los invito a las personas que van llegando a compartir la transmisión, pues para que podamos llegar a más personas que conozcan más de la exposición y que también conozcan mucho más acerca del trabajo de estos 6 artistas que tenemos invitados esta noche para hablar de iconografías del barrio y de su trabajo, pues no solo en la exposición, sino también otras cosas que están haciendo que también son muy interesantes. Eh, bueno, ya vamos llegando a 14 personas, va llegando, va subiendo. Eso está chévere porque entre más personas lleguen a la transmisión, pues más vamos a impactar. Muy buenas noches para todos de nuevo. Mi nombre es Alejandro Triana, soy director del portal Arte y Conexión. Y hoy vamos a hablar, como decía hace un ratico, Hoy es un día especial porque vamos a tener el lanzamiento del catálogo digital de una exposición que se realizó en el Centro Colomboamericano, en una sede relativamente nueva en la calle 100, en Bogotá, ahí en la calle 100, pero que fue una exposición que se inauguró el 27 de febrero y que desafortunadamente no pudo durar todo el tiempo que estuvo pensada. Ella estaba pensada para estar hasta el 25 de abril. Llegamos hasta mediados de marzo, si no estoy mal, hasta el 18, 19, esa semana donde se empezaron a cerrar los espacios culturales. Y nos pareció muy interesante hacer el lanzamiento para que las personas conocieran un poco más de lo que allí sucedió. Hoy, bueno, la muestra incluyó a 24 artistas. Desafortunadamente, pues no podemos estar todos en el Facebook Live. Hubiera encantado poder compartir con todos. Y pues fuimos muy democráticos. Me tocó hacer una bolsita y sacar un papelito para ver quiénes iban a estar en el Facebook Live. Y pues bueno, esos son recursos que uno hace. Pero lo importante es que estamos aquí hoy con Laura Castro, con Lina y Jimmy de JL Constructores, con Javier López, con la maestra Lía García y con Alirio Cruz. Muy buenas noches a todos y bienvenidos. ¿Cómo están? Gracias. Bien, Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Bueno, ellos están un poco tímidos. Javier tal vez tuvo un poquito más de cancha hace poquito con el medio que hicieron una transmisión también. Entonces tal vez hoy va a ser más... Va a Igual enfrentar mejor la cámara intimida. Sí. Sí, bueno. Pues bueno, entramos un poquito en materia. Les repito otra vez a las personas que van llegando que de pronto no conocen el contexto bien. Vamos a dar a conocer un catálogo de una exposición que se llama Iconografías del Barrio. Fue una exposición que se presentó, empezó el 27 de febrero en el Centro Colomboamericano en su sede de la calle 100, pero que desafortunadamente no pudo completar el tiempo de que estaba programada, que era hasta el 25 de abril. Duró hasta mediados de marzo. La exposición reunía a 24 artistas, artistas de diferentes trayectorias, artistas muy jóvenes, de mediana trayectoria y artistas ya de una trayectoria muy amplia. Tal vez el nombre más recurrente ahí sería el del maestro Antonio Caro, pero pues también está el maestro Boris Pérez, está también el maestro José García. Y bueno, entonces, ¿de qué se trataba esa exposición? La exposición, y les voy a ir mostrando aquí la portada, a ver si nos permite esto. A ver, la portada de la exposición era precisamente acerca de esos iconos, esas imágenes y también esos sonidos que tenemos de referentes de nuestros barrios. Aquí estamos viendo la portada del catálogo, que es una obra que se llama 3AM de George Jiménez, un artista muy joven que participó en la muestra. Y pues a medida que vayamos avanzando, vamos viendo las obras y les parece si abordamos en el momento en que
cada una de ustedes tenga la oportunidad de salir en el catálogo? Sí. Listo, de acuerdo. Señor. ¿Listo? Bueno, ¿qué se pretendía con esta exposición? Lo que yo quería era hacer que las personas cuando ingresaran a la exposición tuvieran una cercanía muy directa con lo que estaban viendo, que se sintieran como en su casa, como en su barrio precisamente. Entonces, pues obras como la de Yours inmediatamente te referencian de lo que se está o lo que se va a abordar dentro de la exposición. Bueno, aquí tengo unos agradecimientos que se dieron porque pues, el Centro Colomboamericano fue la institución que albergó la exposición, la Fundación Arnexus, que muy amablemente nos prestó las obras del maestro Antonio Caro, y la Galería Adrián Ibáñez de Tabio, que Gloria y Adrián muy amablemente también nos facilitaron las obras del maestro Juan Arreaza. Aquí, yo creo que aquí voy a hacer un alto porque me parece importante nombrarlos a todos, porque pues desafortunadamente, como les dije, no podían estar. Son bastantes, está Pablo Adarme, Juan Arreaza, Camilo Betancourt, Iván Cano, Antonio Caro, Laura Castro que nos acompaña, Mauricio Conbariza que no nos puede acompañar, Alirio Cruz también nos acompaña, Alex de la Torre, un artista que está trabajando en la pintura hiperrealista, él es de Barranquilla, también tuvo la oportunidad de estar, el maestro José García, Lía García, JL Constructores que nos acompañan esta noche, los dos, bueno, las tres personas, George Jiménez, César León, Javier López también nos acompaña, Ricardo Moreno, David Navarro, Jennifer Osorio, Boris Pérez, Ernesto Restrepo, que tal vez muchas personas pensarán quién es Ernesto Restrepo, pues es más conocido en el mundo del arte como El Papas, Luisa Roa, Javier Rey y Mauricio Salceo. Entonces, aquí vamos dando un recorrido por lo que es el catálogo. Al final del Facebook Live les voy a dejar el link para que puedan acceder al catálogo y puedan verlo ya más de una forma mucho mejor en ISU. Y aquí la afortunada de hablar hoy primero de parte de los artistas es Laura Castro. Con Laura hubo un proceso interesante porque Laura, en el momento en que empecé a hacer ese proceso curatorial, de ir a los talleres, de ir a los lugares donde los artistas tenían sus obras e indagar un poco, Laura no estaba aquí en Colombia, entonces fue algo muy gracioso porque ella tomó sus vacaciones cuando vino para hacer estas obras. Qué pena por dañarte las vacaciones, Laura. No, en verdad fue todo un placer. Me las gasté todas, pero feliz pintando esto. Ok. Y bueno, la obra de Laura pues es muy disidente de este tema precisamente del barrio, pero cuéntame, Laura, ¿cómo llegas tú a ese tipo de temas, a esas temáticas? Pues mi obra en general tiene como dos ejes súper claros que siempre se repiten, que es como el tema de la ciudad, como donde yo crecí, que es Bogotá, y como el tema de la apariencia, que yo lo tomo como una forma en que nosotros como sociedad hemos como tapado las cosas y usado como la apariencia para esconder sí, como situaciones reales y dejarlas pasar y vivir así como en un tipo de anestesia. Entonces, pues tengo como tanto obras que para mí representan como esta situación, que es como estos barrios todos coloridos que pues uno pasa y es como, ay, tan lindo, todo colorido. Y pues uno va a preguntarse como la gente que vive ahí y sobre la seguridad y sobre las condiciones y pues tal vez no tienen como esa vida tan colorida como aparentan sus paredes. Y pues lo otro es que también recojo muchas cosas como de la ciudad que usualmente podrían considerarse como basura, como escombros, pedazos de piedra, de ladrillos. Y esas como que las transformo pintando sobre ellas, entonces se vuelven también como un objeto que ya es decorativo, pero al mismo tiempo es un pedazo de, sí, escombro. Entonces sí, pues ahí por eso está como estas casas y estos perritos que están precisamente pintados como en pedazos de cosas que me encuentro en la calle. Sí, también la exposición buscaba precisamente era sí, llevar a las personas a un momento, a un espacio que les recordara ciertos iconos del barrio,
pero también hacer una reflexión acerca de qué tantas cosas han cambiado, ¿no? Por ejemplo, los mismos medios de transporte para llegar a esos barrios, cómo han cambiado a los barrios de los 80, los 90 tal vez, cómo los sistemas de compra ya pues van migrando a otro tipo de cosas, ya la tienda de la esquina pues ya de repente no está tan con tanto abastecimiento como estaba en otros momentos y que ahora entra a competir con otro tipo de tiendas, de cadenas que llegan a los barrios, ¿no? La plaza, por ejemplo, yo vivo en Mosquera y cuando llegué a vivir acá, yo siempre trato de ir a las plazas, me gusta ir a las plazas, de hecho, y me llevé la sorpresa que no teníamos plaza. Entonces, como un municipio de estos no tiene plaza. Entonces, uno se va dando cuenta también cómo van cambiando muchas cosas y cómo va, no sé si para bien o para mal, ocurriendo una transformación. Bueno, es normal que todo transforme y todo evolucione, ¿no? Entonces, sí, a mí cuando vi los perritos me encantaron. La verdad es que los perros son, son de estos personajes que están ahí, que para muchas personas tal vez no existen, pero que ellos siempre están ahí. En el barrio siempre están transitando, siempre están merodeando. Y me acuerdo mucho cuando niño que eran como los perritos que cuidaban la cuadra, no sé si les pasaba. Y entonces la gente a veces sacaba comida y le daba a los perritos y se convertía en el perro de la cuadra o los perritos de la cuadra. Entonces me pareció que era muy importante tener estos animales aquí, ¿no? ¿no? tenemos gatos, pero tenemos perros. No encontré gatos. Aquí tenemos unas piezas de David Navarro, precisamente, que también complementa el tema de los perros, ¿no? De los cachorritos en la calle y los perros que andan callejeando para arriba y para abajo. Bueno, gracias. Y ahorita retomamos con más cosas para charlar más y conocer más de la obra. Y vamos ahora con Javier López. Aquí desafortunadamente, bueno, en el catálogo lo van a ver mejor porque es un doble página, entonces va a permitir ver la obra completa. Aquí la vamos a ver las piezas de la mitad fragmentadas, pero bueno, ahí está. Cuéntanos, Javier, acerca de la obra. Bueno, esta es una serie de pinturas al óleo que se llama Tapias. Y lo que me llamaba la atención es que hay ciertos lugares en Bogotá, especialmente en el centro, donde hay edificios en los que se tapan puertas y ventanas porque la ciudad como que se va transformando, se va moviendo, se va desarrollando en otros lugares. Y estos lugares que especialmente son como modernos, como de los 50 y 60, quedan olvidados. Entonces son un registro de casas de barrios residenciales, barrios tradicionales en Bogotá, y pues digamos que se vuelven como unos lotes de herencia, donde los herederos ya no, digamos que no participan en esos lotes, simplemente los cierran para que no los invadan, y ahí se quedan. Entonces ahí está el barrio Villa Javier, Las Cruces, eh, el San Bernardo, lugares que son como muy tradicionales, pero que ya como que la dinámica de la ciudad los fue como olvidando. A mí me causaba mucho, me gustaba mucho el detalle que tenía la obra, ¿no? O que tiene, mejor dicho, la obra. Yo esta obra la vi en una feria. El año pasado fue, Javier, sí, fue el año pasado que estuve en la feria, ¿cierto? El año pasado, no, esta estuvo en una feria, pero como en el 2018, si no estoy mal. Entonces fue el antepasado, sí, es que tenía la confusión de los 2 años. Pero me causaba curiosidad precisamente ese tema de los detalles, de cómo también, al ser un predio como prácticamente abandonado o que está medio olvidado, pues también tiene unas intervenciones, ¿no? Hay unas intervenciones Sí, ahí de como que graffiti y que la si gente bien se son apropia de casas, esos espacios. exacto, si bien son casas, están selladas, nadie las puede habitar, pero la comunidad como que las habita a su manera, entonces las habita con graffiti, con letreros publicitarios, hay letreros de clases de inglés, de afiliarse a la EPS, incluso yo edité una de esas casas, un letrero, y dice clases de pintura y ese es mi número, entonces en ese momento eso es Real. como una anécdota.
En ese momento yo estaba desempleado, entonces pinté esa casa como pretendiendo buscar trabajo con ese letrero. Ok, ojalá el detalle del catálogo alcance para ver el teléfono por si alguien está interesado. O si no nos escriben ahí, igual ya pueden contactar directamente a Javier. Ve, ¿Sí? esos detalles que guardan las obras ahí, ¿no? Que tienen también, es tu manera, a tu manera también estás interviniendo la fachada de esa casa, ¿no? Desde de la pintura, ya no la casa como tal. Sí, no es Javier una tiene copia otra. exacta, digamos que Sí, hay una edición tanto en la fotografía como en la pintura, obviamente. ok. Javier tiene otra que también se relaciona un poco con el tema de los terrenos, ¿no? De la apropiación de los espacios, que es Sí, precisamente esto que tenemos acá. ese ya es un lote baldío, pero es lo mismo, es como un lugar de engorde, como estos lugares que cierran para que nadie los habite, el predio suba de precio y después pues especulan con los precios y la comunidad como que los habita a su forma. Igual tiene graffiti, tiene letreros publicitarios. Tiene todos sus detalles. Bueno, vamos a seguir con el catálogo. Aquí tenemos una obra de Mauricio Salcedo. Esta obra es, mejor dicho, se lanzó precisamente para la exposición. Mauricio hizo esta obra con una galería alemana y también hay una anécdota ahí porque pues era como el tema de, oye, si la podemos mostrar y hasta último momento estuvimos con que si se podía o no se podía, finalmente pues la galería accedió y le pareció muy chévere poder tener esta obra por primera vez en Colombia y aquí en la exposición. Mauricio también habla un poco acerca de cómo son las construcciones en los barrios populares, ¿no? Esto es muy de nosotros los latinoamericanos. Yo creo que prácticamente todas nuestras ciudades de Latinoamérica tienen este tipo de espacios, las favelas, las comunas, donde hay unas construcciones que van dándose de una forma muy orgánica, de una forma de que si tengo dinero, construir el segundo piso, o si no, mientras tanto solamente dejo las bases y lo dejo ahí mientras tanto y se va construyendo a medida que se tenga, pero también con los maestros tradicionales de obra, ¿no? Sin arquitectos, sin unos planes muchas veces definidos, sino que más bien van surgiendo de esa forma muy orgánica. Aquí tenemos otra obra también. Bueno, esta también sucede lo mismo, es doble página. Aquí tenemos varias doble páginas, pero la obra se complementa de esta forma. Yo les contaba a algunos que en el día de la inauguración, alguna vez yo le hice una entrevista a Mauricio Salcedo con la exposición que tuvo con estas piezas en la galería SGR y a partir de ahí empecé como, o no sé, ya empecé como a mirar que los artistas realmente a veces piensan que los artistas están allá lejos, están en su cuento y que se alimentan de textos muy densos, de cosas muy externas, pero me empiezo a dar cuenta que los artistas realmente están ahí, en su contexto, buscando reinterpretar esos contextos y reinterpretar esas maneras que tenemos de ver la realidad. Y esta tal vez es la obra que es el punto de partida. Y cuando yo empiezo a seguir viendo en otros artistas lo mismo, ¿no? Que tenían también esa mirada acerca de sus barrios, de sus medios de transporte, de los alimentos, de muchas cosas de la cotidianidad. Entonces empiezo a armar inconscientemente la exposición y pues ya después me dije, bueno, pues vamos a hacer la exposición a ver cómo nos sale y empecé ese recorrido también a complementar con artistas que iba mirando ahí en Instagram, en Facebook, cosas que tenía. Ahí hay un paréntesis y por eso es importante que los artistas de alguna manera también publiquen muchas de sus cosas porque, y más ahora que uno no tiene la facilidad de trasladarse a los talleres, entonces uno puede ver muchas de las cosas que están haciendo. Aquí tenemos la obra perdón, la obra de George Jiménez, precisamente, que es la portada y contraportada del catálogo. George es un artista muy joven, la verdad, pero muy talentoso. Si mal no estoy, es de la SAF. Y me causó la impresión esta pintura
del barrio, porque es que era como cuando uno llegaba enfarrado a las 3 de la mañana, más o menos, 4, y veía y te encontrabas el barrio con esa luz, ¿no, no les pasaba? ¿O no, no salían a farrear? No se enrumbaban. Pero un poquito más nítida, ¿no? Sí. Siempre borro. Ah, sí, sí, seguramente, ¿no? Y por ahí que llegara sin las gafas, peor, no veía. Pero, pero sí, diga, de verdad, ustedes no se enfarraban, no, sino que llegar al barrio así, con esos tonos. Bueno, esta obra fue muy chévere porque el año pasado, con el Colombo Americano y Arte y Conexión y el Centro Comercial Boulevard Niza, hicimos el primer Salón de Arte Suba y esta obra participó en la convocatoria y fue de esas grandes sorpresas y esos elementos que yo dije, oh, qué chévere, esa obra me sirve para complementar muchas cosas de lo que estoy queriendo plasmar con la curaduría de iconografías del barrio. Entonces, un saludo para George si nos estaba viendo, sé que en estos días ha estado como con algunos problemas de salud, pero espero que te estés mejorando y fuerza, hermano, desde acá. Ahora vamos con Alirio Cruz, que está con nosotros. Cuéntanos, Alirio. Bueno, antes de esto, voy a hacer un paréntesis porque cuando la llegada de Alirio a la exposición fue muy curioso. Es que yo tenía un problema y es que cada vez que iba a visitar los talleres y cada vez que iba a otros espacios y los mismos artistas me daban referentes de otras personas que estuvieran trabajando temáticas similares, pues llegó el momento que yo ya dije, wow, tengo más de 50 piezas en la exposición, no me van a caber. Entonces, para mí fue también muy complejo como decir, ya no más, ya hasta aquí, ya no más artistas, ya no más obras porque me va a llenar. Seguramente sí, y me gustaría también hacer un llamado. A mí me gustaría repetir la exposición y de repente poder incluir a otros artistas ya el próximo año y esperando que las cosas mejoren. Porque siento que se quedaron muchas personas y muchas obras por fuera, entonces también fue interesante. Yo fui al taller de Javier y pues Javier me habló de la obra de Alirio y resulta que a Alirio yo lo tenía en mi listado, pero lo que pasa fue que fue un listado que traspapelé de una exposición que hubo en Galería del Museo, donde tenía estas casitas de los, que la vamos a ver más adelante, de las casas de los celadores de los barrios. Y yo dije, oye, ¿cómo es posible que se me hubiera pasado? Pero así sucedió. Afortunadamente, alcanzamos a tener a Lirio con 2 obras muy interesantes y pues ya dejo que Alirio hable un poco, o que hable más acerca de la obra. Bueno, pues en efecto participé con 2 proyectos, pues el que están viendo se llama Mudar, y bueno, en realidad como si hablara como de todo el conjunto, como de mi trabajo, pues siempre me ha interesado como la figura de la casa y lo cotidiano también, y pues Mudar tiene ese punto de origen, que es el barrio San Pedro Mendoza, que es donde vive mi novio, que es Javier Rey. Pero empecé a interesarme también en este lugar, no solo como por esta cuestión como de la casa y lo cotidiano, sino también como que empecé a darme cuenta, pues por el tiempo que estaba pasando allí, que era un barrio pues con mucha tradición pues de Bogotá, ¿no? Era como un barrio con mucha historia, pero que empezó a transformarse. Este barrio empezó a industrializarse un montón y ya empezaba como todas esas fachadas que yo pues como que se estaba acostumbrado a ver, empezaron a desaparecer y empezaron a transformarse en bodegas y pues en oficinas y parqueaderos y lugares de lavar carros, y como todas estas fachadas y como que me parecían como tan bonitas porque hay todavía arquitecturas como de 1920, 1930, y que sabía que yo en algún momento que iba a dejar de verlas. Entonces también como que en ese momento me llegó, y un poco como también como hablando con Javier, sucedió como esta imagen de como de cuando uno apila las cajas para mudarse, y ahí fue cuando empecé también a generar esta idea de como de la idea de mudanza, como que también me estaba mudando como que en algún momento también me iba a mudar de este barrio, y que pues lo que más me importaba era como esa imagen de las fachadas. Y bueno, más básicamente como eso es como el orden de las ideas de mudar. Y
esto también tiene como estos son fotografías, es fotografía construida, pero también tiene como otra vertiente que también tiene, que es como es fotografía objeto. Entonces lo que hago es como volver a componer en una escala mucho más pequeña como estas casas y como generar unas composiciones desde lo tridimensional con la fotografía. Y más Nice. adelante... Listo, ya. Es que estaba haciéndole caso es que estoy aquí con las dos, qué pena con ustedes, a Daphne Carolina que nos dijo que ampliáramos un poco las imágenes, entonces creo que ya se pueden ver un poquito más grandes, ¿no? Qué pena con ustedes. Sí. Listo, ya, aquí tenemos las otras de mudarse y, bueno, aquí tenemos unos doble páginas, aquí bajamos, aquí se van a ver mucho mejor las piezas también. En el catálogo de ISU van tal vez a poder dimensionar un poco mejor el espacio y también detallar las obras. Aquí tenemos precisamente las casitas. Bueno, este proyecto lo llamé Las Casitas, en realidad pues parte como pues nació hace como unos 5 años atrás y parte como de un recorrido que hago en mi barrio. Yo vivo en Castilla pues me pasó, pues la idea era como a ver qué me encontraba y empecé a darme cuenta como que la caseta del celador era como una cosa que se repetía muchísimo en mi barrio. Y fue muy interesante ver como que también, así como habían unas habitadas, habían otras que ya no, como que habían perdido esa capacidad y que estaban abandonadas. Y en esto empecé como a darme, pues como a tomar y a tomar fotos y a tomar fotos. También fue un proceso muy de estar conversando con los celadores porque era como, pues era llegar a tomarle una foto a sus casas, ¿no? Era como, pues no solo es su sitio de trabajo, porque pues además ellos comen, duermen, están pendientes de la ruta, bueno, en fin. Entonces se vuelven como unas mini casitas y como, sí, unas microviviendas donde habita no solo él, sino como el celador de la noche, el del día, y se vuelve como un personaje bastante importante, como no solo en la cuadra, sino también en el barrio. Entonces lo que se me ocurrió y bueno, lo que procedí a hacer fue como a llevar esta idea de la caseta, de la casita, al objeto escultórico, desde la fotografía en realidad. Todo es un proceso como de ir a tomar las fotos, llevarlas a un proceso de edición y pues finalizarlo como como al llevarlo al objeto. Y bueno, pues esta se llama, lo que les decía, se llaman las casitas y todo parte desde allí, como desde de ir buscando esa idea de hogar en otros puntos que no eran mi casa. Ok, voy a tomar un paréntesis para tal vez leer un poco de las cosas que nos preguntan las personas que están conectadas. Está Santiago Cortés, Santiago del Medio, bacano que nos estén acompañando esta noche. El Medio, muchas gracias porque fue esa noche en la inauguración. Esa noche de la inauguración fue un caos porque había caído un aguacero terrible y la llegada desde Chapinero hasta Calle 100 les demoró a muchas personas 2 horas, pero muchas personas llegaron esa noche y les agradezco, entre ellos Santiago y Natalia del Medio, que hicieron una nota bien chévere acerca de la exposición, y también la pueden ver en YouTube si quieren, ahí está, y de paso pues ver muchos de los videos que también el Medio ha hecho para mantener a la gente al tanto de lo que pasa en cuanto a artes plásticas y visuales, no solamente en Bogotá, también en algunos lugares del país. Y Santiago precisamente habla o pregunta, dice, ¿todos los artistas vienen del barrio o se formaron en el barrio? ¿O es solo un gusto estético por lo urbano? Entonces, no sé quién se anime. Yo creo, yo, yo creo que pues a pesar de que yo iba como en una transición, ¿no? Como que fui de esas generaciones que empezaron ya a vivir como en conjuntos cerrados, Sí. pero básicamente pues siempre estaba como yendo a la casa de mis primos o en las casas de mis tías, por ejemplo en Modelia, que también es un barrio en el que he ido a conseguir mis casitas, pero todo eso creo que tiene ese origen, yo creo que es esa memoria mía y en particular como de tener el barrio muy cercano y sí, yo sí creo que en realidad sí, yo sí fui de barrio, por así decirlo. Ok, ¿alguien más quiere agregar? ¿O todavía están muy tímidos? No, pues yo puedo hablar, yo no fui de barrio, pero pues es como
creo que hace parte de la vida de cualquier persona que vive, no sé, en cualquier ciudad latinoamericana. Y pues, en verdad, estos barrios están como en todas partes, no sé, digamos, en mi caso de Bogotá, se encuentran en todos lados, entonces solo atravesar Bogotá, pues uno tiene contacto con ellos necesariamente, o sea, hace parte de la cotidianidad de todos, yo creo. Ok, como Jimmy y Lina están hablando tanto, María Isabel Espinosa les dice que un saludo, que excelentes artistas. Y Jimmy y Lina, ¿qué piensan acerca de lo que nos contaba, lo que nos preguntaba Santiago? Bueno, vamos. Bueno, entonces comienzo yo. Pues sí, yo sí me considero de barrio. Eh, pues toda mi vida he vivido en el centro de Bogotá. Entonces sí, 80s, 90s y los 2000 pues siempre los he vivido en casas muy populares, barrios muy populares de Bogotá. De niño, pues mis hermanas mayores siempre tenían como sus grupos de amigos donde pues también jugaban a sus juegos tradicionales. Mi mamá tenía su círculo social de vecinas que también en la que se compartían diferentes saberes, se recurrían a las tiendas, a las plazas de mercado y pues mi vida sí ha transcurrido como en esos espacios de barrio. En mi caso también me considero pues parte de los barrios de Bogotá. Durante toda mi vida viví en diferentes sectores, norte, sur, oriente, occidente, y eso me permitió trabajar pues los recorridos, los trayectos y empezar a conmoverme y a sentirme con más, pues, más parte de la ciudad, como a conocer la diversidad de lugares, de gente, y pues realmente creo que eso es también parte de lo que ha construido la obra y la influencia pues, de nosotros. Ok. Bueno, muy interesante iconografías del barrio, nos dice Alejandra Porras. Bueno, genial, Alirio, María Fernanda Dávila. Chévere, chévere que sigue llegando gente. No nos quedamos ahí quietos. Ahora vamos a abordar un poco la obra de Lía García. Me encanta. Yo cuando vi estos libros, mejor dicho, no, es que es una cosa espectacular. Y tienen su historia, ¿no, Lía? Sí, Hola. sí, es Ah, todo, tiene una larga historia. Sí. ¿Sí me escuchan? sí. Bueno, porque es un proyecto que, pues, que tiene un tiempo muy largo de proceso y finalmente, digamos que hace parte de un encuentro que tengo en un apartamento y cuyo baño que estaba sellado, al abrirlo me encontré con una serie de cajas y son unas cajas que hablan de la historia de Bogotá. Entonces son las crónicas de Bogotá. Estos libros, muchos están súper deteriorados, otros ya casi derretidos por el moho, bueno, por una cantidad pues ya como deterioro por el tiempo. Y digamos que esto se cruza perfectamente como con el proceso que les decía venía realizando muchos años atrás sobre el barrio, pero más que el barrio, porque pues en realidad todos somos de barrio, o sea, barrio es barrio es todo, hay barrio Rosales, hay barrio Las Cruces, o sea, todos son barrios. Pero hay una diferencia importante y es que hay barrios que son populares y otros que no son populares y yo creo que ahí se detona un tema que es supremamente interesante. En mi caso, yo creo que tuve la fortuna de estar en un barrio popular y eso es una fortuna porque las experiencias de poder salir a la calle a jugar con los amigos, treparse a los árboles, no sé, como tener una tienda cerca, checar a la gente arreglando los carros, es una cosa que es absolutamente vital y por lo menos para mí absolutamente preciada. Pero también, así como Lina lo menciona, yo creo que también estamos en una migración constante y pues he tenido también la fortuna de estar en otros lugares. Entonces, digamos que mi reflexión sobre el barrio, también como elemento estético, parte de un detonante muy chévere, pues que empecé a estudiar cuando estaba haciendo la maestría que hice en Historia y Teoría, y era como del arte, la arquitectura y la ciudad, y el énfasis que se hacía en arquitectura y ciudad era muy fuerte, además impresionante, y en ese proceso, digamos que empezamos a estudiar un concepto que era el concepto de rizoma, y de cómo se generan estas
relaciones rizomáticas en donde no hay una linealidad, en donde de hecho la historia no se cuenta como un suceso lleva a otro y lleva a otro, sino que hay unas múltiples miradas, y eso se cruza perfectamente con lo que pasa en un barrio, en la forma como se construye, en la forma como se relacionan las personas que lo habitan. Entonces digamos que ese fue un motor muy, muy importante para mí para empezar a hacer este proyecto. En el caso de los libros en particular, digamos que fue como de verdad un encuentro absolutamente increíble tener unos libros sobre Bogotá, sobre la historia de Chapinero, que es el lugar donde yo vivo, y que además como que transita por un montón de características que son vitales en la ciudad, ¿no? Entonces Chapinero tiene una parte urbana, tiene una parte de comercio, colinda con unos barrios que son llamados barrios de invasión. Entonces digamos que ahí hay como un choque cultural que es supremamente interesante. Sí. Bueno, llegó Iván Castiblanco. Iván, hermano, yo tenía pensado que con su merced hacer una instalación, porque Iván trabaja todos estos pisos también de las casas, estas baldosas con las figuras, y no nos alcanzó el tiempo, y espero que cuando podamos ampliar la exposición podamos contar con su merced, hermano. Guillermo precisamente habla también un poco lo que estaban diciendo, y es que Guillermo Castro, perdón, y dice que el barrio y la familia, o al contrario, eran la base de una sociedad que vivía feliz. Amigos, bicicletas, cómics, patines, el parque, el vecino. Yo le sumaría la tienda. Sí, es todo un ecosistema, por decirlo así. Viviana Mateus dice, el concepto de propiedad horizontal cambia un poco las dinámicas frente a una vivienda ubicada en algún barrio. Sí, de hecho, esos son de esos detonantes que hacen que muchas cosas empiecen a cambiar, pues a mi manera de ver. María Isabel Espinosa dice, el contexto de barrio recoge historias, experiencias y vivencias de las personas, las calles aún guardan momentos maravillosos. Sí, sí, eso es cierto, todo lo que conlleva y las experiencias que se tienen en un barrio. Y aquí tenemos otra obra de Lía que me pareció muy importante, y es que en un momento yo dije, bueno, sí, tenemos algunos elementos que son referentes de los barrios y que de las familias, o sea, sin las personas no hay barrio tampoco, ¿no? Entonces, mira, que precisamente estos azulejitos que son muy parecidos a los que decía de Iván Castiblanco en sus instalaciones. Y me gustó este trabajo que venía haciendo Lía con unos álbumes de familia. Cuando yo mostraba las fotos, las personas pensaban que era intervenida la baldosa, pero no. Cuéntanos un poquito más de la técnica y la historia también de la obra, Lía, por favor. Vale, les cuento primero como sobre la técnica. Esto es dibujo y pintura sobre papel. Lo que yo hice fue como, digamos que este proceso también tiene varios encuentros. Hace muchos años me encontré una foto en la calle de una niña que estaba como, no sé, como ya muy mal y seguramente pronto iba a morir, y cuyo piso era piso de este tipo de baldosas que se llaman baldosas prensadas. Digamos que eso detonó muchos de los procesos que, así como Laura mencionaba, me hizo llevar o me llevó más bien a recoger cosas que para otros son como basura o escombros, pero que finalmente son parte de la memoria colectiva. Y yo creo que uno de los elementos de memoria colectiva muy importantes es el piso de la casa de uno. Los recuerdos de las paredes, los tonos con los que fueron pintados. En algún momento de mi proceso empecé, digamos, como a dibujar sobre pedazos de pared, como los que se caen por la humedad, que se levantan y se soplan, y resulta que no se sopla solo lo blanco, sino que se sopla toda la historia de la gente que vivió. Entonces el rosado que le puso a la cuerda del cuarto de la niña, el verde que le puso para que se viera como más familiar, cosas así, y empiezan a generarse una serie de capas. Exactamente pasa lo mismo con el piso. Entonces, como la primera pieza que encontré en la calle de un piso fue un granito, y empecé a como hacer una elaboración de esa obra. Y después, a medida que los barrios, como no sé quién decía ahorita, como empiezan como a gentrificarse un poco, o empiezan en un momento de migración de casas, apartamentos, con unas estrategias del gobierno que son bastante complejas, digamos, como de entender,
pero empezamos a notar que todo eso que hace parte de la historia, que todo eso que hace parte del lugar donde vivimos, pues de repente termina botado en pedazos en la calle. Entonces digamos que de ahí parte ese proceso. Esto entonces, como tomando un poco lo que había pasado con la fotografía y empezando a revisar álbumes de familia, me encontré como con la importancia que hay entre la arquitectura y la memoria y entre la arquitectura y las personas que habitan ese lugar. Es decir, la arquitectura es como una cáscara. Finalmente, lo que le da sentido es quien habita esos espacios. Y como muchas de las obras que se presentan en este proyecto, digamos que hay una mirada sobre lo particular. Entonces, insisto, hay una cáscara, pero esa cáscara es revestida con el gusto de alguien, con los intereses, con una cantidad de decoraciones, de colores, de decisiones de piso. Entonces, esta obra de alguna manera relaciona ese piso como con los personajes que estaban habitando en esas fotografías. Entonces, parto de una fotografía, pero también digamos que analizo como el contexto arquitectónico de la fotografía para poder llegar a estas piezas. Ok. Aquí sí, tal vez esta tal vez es la más similar a lo que decías de las que trabajabas con los pedazos de pared que se iban cayendo, que de hecho yo iba buscando una de esas obras, ya no estaban, pero me llevé una grata sorpresa de ver otras obras que no conocía de Elía, y eso también es muy chévere. Yo les voy contando un poco acerca también del proceso curatorial de esta forma, así como me fui acercando, y esto fue muy chévere porque incluso habíamos pensado en otra pieza también, pero desafortunadamente ya por el espacio ya no nos daba como mucho tiempo ni mucho espacio para incluirla. Voy a seguir. Aquí tenemos a Juan Arreaza. Juan también estaba en el exterior y la galería de Adrián Ibáñez pues nos facilitó las obras de Juan para que hicieran parte de la exposición, y Juan también aborda un poco estas personas que están en los barrios con ventas en el carro, que están vendiendo, recogiendo, reciclando ciertas cosas que se pueden reciclar o reutilizar. Todo lo que hace parte también de la esencia del barrio, ¿no? La persona que va en el carrito vendiendo, bien podría ser el de qué sé yo, el de los tamales, el de, ahora venden, ¿qué es? La mazamorra paisa, ¿qué es? ¿Sí? Es otro tipo de productos, pero que son personas que están transitando permanentemente por los barrios. Un saludo a Adrián Ibáñez y a Gloria Erazo en Tabio. Muchas gracias por compartirnos las piezas y hacer que pudieran estar en la exposición. Aquí tenemos del maestro, voy a quitarle, no sé si me alcanza a ver, del maestro Mauricio Convariza, que su obra también es muy enfocada al cemento, ¿no? A todo eso del cemento que hace parte de todas las construcciones, y acá por eso también habla de estas casas que no están terminadas, pero la mete en una urna, también haciendo como alusión al tema de la compra del voto, muchas veces para poder financiar parte de la construcción o para poder hacer los remates de la construcción. Entonces, que los bulticos de cemento, que la teja, que X ayudas, entonces por eso están metidas en esa urna. Y aquí también tenemos otra pieza de Mauricio, que es el petaco de cervezas, también como en ese tipo de canastas que se entregaba antes, ¿no? No la plástica que nosotros conocemos, aquí estamos yendo mucho más atrás. Y también la meten esto del cemento y la parte rústica. A ver, seguimos bajando. Aquí hay algo muy chévere. Cuando ustedes vean el doble página van a ver que hay como una tienda, ¿no? Como algo como que representa ese espacio tan común en el barrio, que es la tienda de barrio, bueno, valga la redundancia, la tienda en el barrio, la panadería. Y esto, o mejor dicho, esta forma de configurar la exposición en ciertos espacios fue muy interesante porque también fluyó de una forma muy, muy orgánica. Resulta que yo fui a la casa de Boris Pérez, y empezamos a ver muchas obras, porque de hecho Boris tiene muchas obras que bien podrían encajar. Y resulta que yo iba por las bucetas, la buceta que vamos a ver ahorita más adelante, porque me parecía como que era un elemento muy importante dentro de lo que yo quería para iconografías del barrio. Y resulta que esta nevera que tiene ahí, que es de maestro Alex de la Torre,
yo pensé que era de Boris y le dije, oye, ¿por qué no vamos con esa obra? Y me, pero es que esta es de otro artista. Y bueno, ahí hicimos unas llamadas, Boris me colaboró y finalmente pudimos tener la nevera. Yo ya había pensado en Pablo darme con las mesas y precisamente los ponquecitos que se ven ahí. Y ya me empezó a dar la vuelta a la cabeza y dije, oye, pues podemos finalmente casi que armar una tienda y hacer una representación de una tienda con muchas de las obras que los artistas tienen. Entonces, si ven, atrás está la nevera de Coca-Cola, que yo creo que pues, todo el mundo ha sacado una gaseosa de ahí o algo de una nevera de estas. Los cilindros en cartón corrugado de Boris, porque tú estás a veces en la panadería o en el local y al fondo se ven los cilindros de las panaderías o de repente se deja entrever las latas donde hacen el pan o a veces incluso pues se ve el panadero allá en su trabajo. Las cajetillas de Mustang que tenemos a la izquierda, ahorita las vamos a ver, que tienen también su historia interesante. Y bueno, vamos a pasar aquí rapidito por este doble página. Y precisamente llegamos a Pablo Arme, que estas son las piezas que tenía Pablo ahí, mira. Entonces es como quien no se ha sentado pues a esperar a alguien, a charlar con alguien en una panadería, en una cafetería, en este tipo de tiendas, ¿no? Y Pablo también hace la referencia a las fachadas de las casas desde estas torticas. Aquí creo que lo voy a hacer un zoom. Bueno, ahí salió bien. Precisamente para que detallen un poco más la obra de Pablo. Entonces, pues se conectaba directamente con lo que quería desde la exposición. Aquí precisamente están al fondo las cajetillas. ¿Ustedes recuerdan o tuvieron la oportunidad de ver al vecino de la tienda apuntando las cuentas cuando pedían fiado o simplemente para llevarse contabilidad? Sí. Sí, de acuerdo. Bueno, pues lo que hace Camilo Betancourt precisamente es ese ejercicio que termina siendo, acá hay otro, espérate, que ya vamos a llegar, Camilo Betancourt, un ejercicio de dibujo, ¿no? También. Entonces era como voy a quitarle un poquito de tamaño para que ya, creo que se puede ver mejor. Camilo Betancourt, entonces era como la cajetilla donde venían los cigarrillos y le cortaban y ahí hacían sus cuentas. Y entonces se convertía en todo un ejercicio de dibujo de alguna forma ahí en las cajetillas. Y mira, va teniendo una organización, o sea, se vuelve como todo un sistema contable, o era un sistema contable. Yo hace mucho tiempo no entro a un lugar y que maneje de esa forma pues la contabilidad y las cuentas. Que me acuerdo que a veces uno iba y pedía fiado algo y ahí se la apuntaba tan. Y después, ¿pero quién pidió eso? Entonces ya llegan a preguntarle a uno que quién ha pedido. Aquí está José García con unos, esto es tal cual ¿cómo se llama? ¿Me colaboran? ¿Cómo se llama? ¿Un stand? No, eso tiene otro nombre. No recuerdo ahorita el nombre del aparato como tal, ¿cómo se llama? ¿Se me colaboran tal vez? Es un anaquel. Es un anaquel. Donde precisamente se coloca mercancía. Aquí la obra de Boris habla de otro tipo de mercancías también que se colocan ahí, pero jugaba perfecto con el ambiente y también con el tema mercantilista del escenario. Y Boris, José también está en la exposición con una de las bicicletas, está a doble página, la van a poder ver mucho mejor en el catálogo. Cuando terminemos les voy a compartir el link para que puedan ingresar y verlo en ISU y puedan disfrutar los plegables, los doble página, que también es como la bicicleta que siempre está ahí para los domicilios, para ir, para transitar y está presente en el barrio, en las calles también. Aquí está la pieza de Alex de la Torre, la nevera que me impresionó la primera vez que la vi y me impresiona más mucho ver las obras que después sacó precisamente Alex, donde ya juega un poco más con la condensación del agua y cómo se va quedando en el vidrio. Entonces es una pieza bastante interesante. Aquí vamos con Boris, precisamente los cilindros que ya hemos visto atrás. La alcantarilla típica del barrio, precisamente está puesta en el piso en la exposición, porque pues ese es el lugar de la alcantarilla, el piso, ¿no? Entonces, y tiene una anécdota porque me contaba que hace años cuando estuvo expuesta,
le robaron este pedacito que estoy señalando de la A. Entonces le decía yo, pues que, o sea, agradece que no se llevaron la lata completa, porque como en el barrio y en Bogotá se llevan es la alcantarilla completa. Aquí se le llevaron un pedacito, entonces no es ajeno a la realidad de sus propias, de las alcantarillas propias. Aquí tenemos la obra de Boris por la cual yo iba, eran las bucetas precisamente. Y vuelvo al tema, cuando voy a los talleres me llevo muchas gratas sorpresas y empiezan a complementar muchas cosas. Y llegamos aquí a donde Lina y Jimmy, precisamente JL Constructores, que tienen una serie que se llama, perdón, ¿cómo? Trayectos. ¿Recorridos? No, trayectos, perdón. Ujú, sí. Y pues cuéntenos ustedes que han hablado tanto esta noche. Bueno, Trayecto, una serie de apropiación de los ruteros antiguos, de los buses y las busetas acá en Bogotá. Pues esto nació de nuestra experiencia, pues últimamente en la calle, que ya no encontrábamos las rutas. Entonces empezamos como pues a interesarnos en hacer esta apropiación. Hicimos una organización, digamos, a través de los conceptos, de las palabras, de los nombres de los barrios. Pues, por ejemplo, el de Jardín Botánico tiene todos los, bueno, algunos nombres de barrios, de flores y plantas de Bogotá. Asimismo, escogemos las imágenes que los acompañan. Entonces, no sé, Bueno, pues estos ruteros no solo hablan de trayectos que uno hace dentro de la ciudad, sino también brinda la ubicación de puntos estratégicos, por decir el rutero de las ollas, me parece bien importante, el de Casa de Nariño, Casa de Nariño, ya voy para allá. que es un rutero que, empecemos por este de Fiscalía, pues, Ok, listo. puede ser por ese. Me parece bien importante como tocar este tema de la Fiscalía, ya que se ha pues como evidenciado también muchos momentos de corrupción y pues uno siempre que piensa en la Fiscalía, piensa en la calle 19, piensa en Palo Quemado, también este rutero antiguo iba por Matatigres, entonces también como todos esos casos de algunos asesinatos que tapa la Fiscalía y además es como si estuviera pues fuera de servicio, como también lo dicen algunos buses cuando ya están pinchados o está descansando el chofer. El de Casa de Nariño que está aquí abajito. Sí, ya lo pongo, espérate. Por ejemplo, ese Aquí está. o habla un poco sobre el negocio de la droga en la ciudad, que es un punto pues traumático y que económicamente pues está muy activo y curiosamente está cerca de la Casa de Nariño. Entonces encontramos barrios muy populares como el barrio Santa Fe, está el Cinco Huecos, está el Samber, está la L, está, no sé, el Cartucho, el Cartuchito. Entonces es un rutero bien importante. Este fue elaborado con hojilla de oro y hojilla de plata también, como hacer como esa, ¿cómo se dice? Esa analogía. como la alusión. Una Sí. alusión, sí. Aparte también, digamos, cuando nació este rutero fue el momento el año pasado cuando empezaron pues todos los cacerolazos, fue un momento muy importante pues también a nivel Bogotá y a nivel nacional. Entonces sí vimos como una posibilidad también de narrar cosas populares, muy del contexto del momento. Y pues en realidad cada uno de los ruteros encierra algo así. Sí, digamos, la belleza, pues también como pensar en el conductor que enchula, engalla su bus, ¿sí? Porque pues hay estilos, accesorios, todas esas cosas buscamos como rescatarlas. El tesoro, la joyita, donde salen los capturados, no sé si por ahí está, creo que está abajo. Ya, aquí lo tenemos. Sí, eso es curioso porque salen como los tres alias, que es el tesoro, que es el primer bandidito, está la joyita que es del centro y pues la esmeralda que es una de las chicas de las bandas de los ñeritos que hay todavía en Bogotá. Incluso es curioso porque estas bandas han desaparecido mucho y han sido suplantadas ya por bandas de extranjeros
sea venezolanos, se ve más bandas de otro país que a veces también acá de la misma Bogotá. Sí, como que empieza pues a narrarse toda una nueva historia. Y bueno, también hacemos, digamos, como este de Monserrate, donde ya es un sitio pues turístico, reconocido, una ruta que es tradicional, y hacemos una propuesta pues también pictórica, asumiendo como un nuevo color, retomando el diseño tradicional, pues a través de la historia, ¿no? Hay como muchos ruteros. Y Sí. pues sí, como a grandes rasgos eso es nuestro proyecto. Sí, los ruteros pues han sido como pues bien estudiados, hemos hablado con algunos conductores, hemos salido como a investigar, a tomarle fotos a algunos ruteros que quedan aún, y nos gusta pues también coger bus y como usar los pocos buses que quedan en Bogotá, Sí. porque pues ese es como pues como un placer realmente, es muy barato y pues uno puede subir cosas muy grandes ahí, entonces es muy práctico, es chévere. Digamos, hay una imagen de un rutero que pues también fue tomada, tuvimos que coger esa ruta para ir a tomar ¿cómo se llama este? De Bellavista, Vista Hermosa, donde Aquí se está arriba. sí, que están todas las casitas, entonces también hay que pensar cómo en Esta. ir a buscar esas imágenes, Bellavista, sí, de eso tenemos como Es una hermosa. serie de varias imágenes, Bellavista, El Paraíso, Patio Bonito, todo el contraste de esos nombres de los barrios y realmente pues de la realidad que se vive. Entonces, pues sí. Sí, que de alguna manera también se conecta un poco con lo que decía Laura al principio, que esa, el nombre bello, los colores bellos, y resulta que la realidad a veces no es tan También. cercana a lo que se dice o a lo que uno puede llegar a ver a primera vista. Voy a seguir hablando aquí con personas del chat que pena los he abandonado un rato. Dice Alejandra Porras, esas baldosas me recuerdan algunos momentos cuando hemos sido agobiados con las obras de las avenidas que han llevado a la demolición de casas de vecinas, o casas vecinas, perdón. Así también demolieron recuerdos familiares. Sí, a mí siempre me causaba curiosidad. De hecho, yo quería hacer un proyecto que nunca lo hice, después vi que lo hicieron, alguien lo estaba haciendo, y era como cuando pasa la avenida que van a tumbar y como queda como la casa cortada, y tú puedes ver al fondo incluso la pintura que tenía esa pared cuando las personas están habitando ese espacio. Y se dibuja también la parte donde venían las escaleras, a veces quedan partes de la cocina, o sea, permite, perdón. No. Permite imaginarse mucho, o bueno, yo lo que hacía era que me imaginaba mucho quiénes pudieron haber habitado ahí, qué cosas pudieron haber pasado en esa casa. Eh, es un acto también como un poco joyerista después de que se corta de esa forma las casas. Eh, Carmen Yolanda dice, muy interesante conversatorio, tuve la oportunidad de ver la exposición y este encuentro con los artistas enriquece mucho más la experiencia, gracias. Patricia Romero, buenas todas las obras, en especial las de Laura Castro, aquí tenemos una fan de Laura Castro. Guillermo Castro, además de lo más bonito era el piso reparado con una baldosa que no cuadraba con las otras, sí. Sí, precisamente todo ese tipo de cosas es lo que hace parte de la identidad, ¿no? De la idiosincrasia del barrio. Hay barrios que tienen sus características, como lo decía Lía. Todos realmente son barrios, pero tienen características distintas y eso es lo que hace parte de esa esencia. Guillermo Caso también habla de la ruta de Germania, de Unicentro, de los buses rojos y amarillos. Chana Porras dice todo lo que está trascendiendo en nuestra infancia plasmado a través del arte. Pues realmente sí se quería hacer un ejercicio, pues yo en el texto colocaba que sí, tal vez algo que evocara, pero también algo muy crítico. Por eso obras como la que estaba precisamente hablando Jimmy de Casa de Nariño, de la Fiscalía, porque de hecho, si mal no estoy, cuando fui al taller, la de Casa de Nariño ya estaba terminada, o la están terminando. Pues ya se Sí, me olvidó. ese lo estábamos Estaba terminando. terminando, Pero ¿cierto? había dos versiones, entonces tú conociste la segunda. Mm.
Y me encantaba porque para mí era una pieza que tenía que estar, especialmente la de Casa de Nariño, precisamente por lo que decía Lina, el contexto en el que estaba precisamente la ciudad y el país, con esto de los cacerolazos y eso, pues me parecía muy importante que estuviera ahí la pieza. Voy a avanzar un poquito más rápido. Aquí tenemos a Iván Cano. Iván Cano, a ver, mucho para atrás para que puedan ver un poco. Iván Cano literalmente hizo un semáforo y tenía precisamente el signo de pesos, que era como también los semáforos son esos espacios donde hay comercio, ¿no? Se comercializa cosas, donde se pide también dinero, pero también que se vuelven esos espacios de alquiler, que si no le alquilas a X persona no puedes pararte en este semáforo porque, ay, perdón que estoy encogiéndolo antes, porque eso aparentemente tiene un dueño y tiene un costo estar trabajando en ese semáforo. Entonces, un poco lo que dice Iván. Tenemos las piezas de Javier Rey. Alirio, no sé si puedes hablar, si estás autorizado, de pronto, qué pena, ya te embalo ahí. Pues autorizado, sí. Autorizado no propiamente, pero no, bueno, pero básicamente conoce la obra. Sí, claro, no, claro. No, pues Javier empieza, pues a él siempre le ha interesado como la idea de la arquitectura y el paisaje, y siempre trabajó como con unos paisajes como muy, como quitarles un poco también esa identidad. Y esta empezó con un ejercicio de empezar a ver cómo los mismos postes se empiezan a erigir en el paisaje, ¿no? Como que también era una cosa bastante importante, y esto fue como también un ejercicio en el que salimos un poco también de la ciudad, y justo cuando empieza a caer la niebla, lo que permanece son los postes. Y lo que empieza a hacer construir como una serie de fotografías donde estos permanecen. Entonces sí ha sido como un proceso pues como de ir a visitar como casi la periferia de Bogotá. Bueno, aunque hay unos también que están como muy presentes, y pues también ha expandido el proyecto a encontrar estos postes en otras ciudades, pues más que todo en Bucaramanga, que es de donde viene Javier. Bueno, no, estuvo bien. Espero que Javier haya quedado muy satisfecho con la... Que lo pruebe. Bueno, ahí está la obra de Javier. La obra de Jennifer es muy interesante, y Jennifer llega de una forma muy curiosa a la exposición, porque había otro artista que yo le vi en su perfil de Facebook una fotografía con las rejas, y contacté a ese artista pensando que ella era la autora, y me dijo no, pero sí conozco a la persona. Y entonces ahí contactamos a Jennifer Osorio, y me parecía muy importante también tener este tema de las rejas, que también pues refleja esas características de los barrios, de las casas, de los lugares, la ornamentación, los acabados. A veces de repente algunas tienden a ser más de barrios en tierra caliente, otras se van más en ciertos barrios de Bogotá. Tiene sus características especiales y me pareció muy chévere. De hecho, Elena Caballero, Lía, qué pena, Elena Caballero también está trabajando un tema de rejas, ¿cierto? Sí, Luz Elena Caballero tiene una obra también bien interesante sobre la ornamentación. Digamos que ella fundamenta su proyecto en la ornamentación y en cómo se integra la naturaleza en las formas arquitectónicas. Exacto. Desafortunadamente por espacio tampoco alcanzamos a tener a Luz Elena, pero de repente si podemos hacer otra exposición un poco más amplia el otro año, yo creo que va a ser de las obras que van a estar también ahí. Bueno, vamos aquí con Luisa Roa. Luisa, la propuesta de Luisa es curiosa porque es sonora. A ver, ya les muestro cuál es. Es esta pared, literalmente. Lo que quería hacer era precisamente, a partir de los sonidos, generar un ambiente en donde, no sé si algunas veces les pasa, y tal vez cuando ya se vive en propiedad horizontal, se siente más lo que está sucediendo en el espacio de al lado, ¿no? No sé si les ha pasado que escuchan los pasos, las discusiones muchas veces de los otros lados, a veces las voces, y empieza a generarse un imaginario a partir de lo que puede ser la persona que está al otro lado.
Si bien la exposición se llama iconografías y por lo general se remite a la imagen, pues el tema del sonido precisamente lo que hace es que evoca imágenes en nuestra mente y genera también esas imágenes que nos pueden llevar a estar en un lugar determinado. En este caso, pues la obra era una instalación sonora, la pieza de Lía, de Luisa. Aquí tenemos al maestro Antonio Caro con una obra todo a 1000, todo a 5000, todo a 10.000, todo a 2000. Y esta hace parte ya más de un espacio distinto. Digamos que en un momento, como les contaba al principio, la curaduría se fue yendo a crear un espacio que fue la tienda, y después descubrí otras obras que podían llegar también a llevarnos a pensar en espacios como una plaza pequeña de mercado o un espacio así. Estas obras, muy amablemente la señora Celia Rendivir-Blager nos la prestó para que estuviesen dentro de la exposición. Muchas gracias a la señora Celia y a la Fundación Arnexus, que nos permitió pues tener la obra del maestro Antonio Caro y al maestro Antonio Caro también por querer estar en la muestra, y decía ese día que para él era un placer estar en la exposición porque al ser él, y lo voy a hacer con todo respeto, y él lo dijo así, al ser él tan viejo, rodearse de toda la juventud de los artistas como que lo revitalizaba. Entonces me pareció muy chévere como él llega a la exposición y cómo también aborda el estar ahí. Vamos a avanzar un poquito. Aquí tenemos al maestro César León. César, que nos está viendo precisamente. César León con estos objetos, estas piezas que cobran esa tridimensionalidad, ¿no? César comparte, todavía está compartiendo Javier el taller. Qué pena yo tan chingo. Pues por la cuarentena no sabemos todavía, pero él sigue ahí en el taller por el momento. Ok. Estaba César, Javier y Jan Barbato. Jan Barbato, sí. Exacto. Sí. Entonces aquí tenemos precisamente los guacales, que también son muy característicos de los mercados, donde vienen las frutas, donde vienen los alimentos ahí en los guacales. Entonces era también interesante. Ricardo Moreno también nos presenta una videoinstalación. Yo quería también que existiese una variedad de técnicas, y precisamente esta obra la conocí ya hace ratico, y en algún momento la vi en un espacio que Carolina, era un espacio en el centro que se llamaba Sala Casa Bolívar, que era de American Schoolway. Voy haciendo cuñas de todos modos, pero pues es el reconocimiento también a los lugares que de alguna manera apoyan los escenarios culturales. Y la vi allá y me pareció interesante porque es un recorrido precisamente por una de las plazas importantes del país, que es la plaza, la de Cartagena, se me olvidó el nombre, perdón, Basurto, de Cartagena. Entonces, lo que tenían las personas, o lo que podían hacer las personas, era ingresar a este casco que realmente tiene el mismo contexto del guacal, metían la cabeza, y eso era una instalación sonora. Entonces escuchaban todo lo que sucedía en la plaza con una grabación que se hizo hace un tiempo, y podían recorrerla con toda la inmersión que permite estos recursos tecnológicos. Entonces, me pareció muy interesante tener este tipo de piezas también en la exposición. Aquí les voy a bajar un poquito para que se pueda tal vez comprender un poco cómo estaba instalada. Ernesto Restrepo, El Papas, ahí está. Tal vez es una obra que muchas personas ya conocen, pero pues ¿cómo va uno a hablar de plaza sin unas papas y sin alimentos? Y esta obra que recientemente cumplió 25 años, si mal no estoy, alguien desde su momento, con una exposición, creo que fue en Medellín, el Museo de Arte, el Museo de Antioquia. ¿Alguien conoce por ahí que me ayude a salir de este bache? Bueno, hace poco precisamente cumplió, creo que fueron 25 años, disculpas Ernesto si estoy diciendo mal, la obra. Entonces era indispensable que estuviera esa obra, y aquí lo hizo con una instalación. La verdad es que la obra puede llegar a variar de un año a otro precisamente, y aquí estaba en el contexto de la plaza con las obras del maestro Antonio Caro, de César León también en ese espacio. Y ya con esta finalizábamos precisamente,
Y aquí tenemos la contraportada, que es el complemento de la obra de George Jiménez de nuevo. Joyce Rivas, qué chévere, Joyce, que nos estés viendo hoy. Dice, excelente exposición, todas las cosas muy buenas, buenas reflexiones, impecable curaduría. Muchas gracias, Joyce, por tu apreciación. Voy a cerrar aquí, ya como para ir cerrando un poquito. Y primero, pues agradecerle a todo el mundo que ha estado escuchándonos durante ya hora y 10 minutos. Esto se pasó volando. Yo les dije a ustedes que esto iba a ser como charladito, entonces que se nos iba a pasar el tiempo volando. Pero me gustaría que nos despidiéramos, tal vez conociendo un poco acerca de lo que están trabajando ahorita. Aprovechemos como este espacio y cómo también es este momento de estar encerrados también. Pues a mí particularmente me generó algo muy chévere, y es hacer este catálogo, porque yo soy comunicador social y siempre le huí al tema del diseño. Y entonces en la cuarentena estaba escarbando para la biblioteca y me encontré un CD de InDesign. Lo metí y dije, voy a instalar esta vaina y voy a cacharrarle a ver cómo me va. Y de repente dije, pues voy a empezar a hacer el catálogo, y bueno, salió esto, chévere. Ojalá que les haya gustado, y pues la idea es sacar más catálogos. Ahorita estoy haciendo otro de una exposición virtual que se hizo con Arte y Conexión, que se llama Arte en Cuarentena. De hecho, todavía está. Vamos hasta el 3 de agosto, donde se hizo una convocatoria donde me llevé la sorpresa de recibir, creo que fueron más de 140 propuestas de diferentes países incluso. Entonces fue algo chévere. Y bueno, ahí vamos a seguir cacharrando el tema del diseño. Pero entonces quiero que se despidan precisamente hablando un poco de qué han hecho, qué están haciendo ahorita, cómo les ha pegado este tema de la cuarentena, mejor dicho. Entonces no sé quién quiere empezar. No todos. Nosotros estamos trabajando pues constantemente, seguimos desarrollando nuestro proyecto de trayectos. Estamos trabajando para la exposición que tenemos ahorita en octubre, no, en septiembre, en la Galería 1200, todos súper invitados. Entonces sí, pues seguimos explorando con los trayectos y otras cositas más que más adelante pues irán saliendo, iremos publicando en nuestras redes. Sí, en unas semanas ya, pues, semanas o en un par de meses, pues, lanzaremos el nuevo proyecto, y pues la producción sigue. Creo que los artistas siempre estamos en una constante cuarentena, siempre nos encerramos a trabajar, y no creo que nos haya afectado pues mucho. En algunos aspectos, ¿no? Aspecto. O sea, en otras cosas, claro, sí, siempre. Sí, no, pues es un momento donde se encuentra uno con uno mismo mucho más a fondo, que a veces pues también se mezcla con el trabajo, con las cosas de la casa, como que sí, se desdibujan un poco los límites, pero pues siento que ha sido provechoso. Igual le ayuda a uno como a replantearse a profundidad muchas cosas más, ¿no? Como a tomarse la vida de otra forma. Pues siento yo que despierta mucha más sensibilidad frente a la situación que estamos viviendo. Ok. Javier, que es el más canchero en estos temas de la tecnología y transmisiones en live. Ojalá. Pues la verdad, yo en este momento estoy como dividido en dos. Cuando puedo ir al taller, trabajo en un proyecto pequeño pues estoy plagiando como publicidad de Chapinero, como esta publicidad de prostíbulos, de amarres, ligues, todas estas cosas. Y es un proyecto pequeño de dibujo. Y cuando trabajo en la casa estoy empezando como a idear una ficción de ciudad. Hasta ahorita estoy como empezando, entonces no hay nada fijo, y si me sale bien, pues les mostraré en redes sociales. Bueno, igual tampoco la idea con la pregunta es hacerle spoiler, porque pues no. Pero pues sí, hay gente que quiere como saber un poco acerca de qué está pasando. Alirio, que se ríe ya. Qué pena yo ahí.
No. Bueno, pues en realidad la cuarentena fue como más bien como un proceso de como desacelerar, ¿no? Como de ir buscando, pues más que buscando, es como volverle a poner cuidado a otras cosas que había dejado como de lado, a retomar el portafolio, como actualizarlo, actualizar como varias cosas. Y ahora mismo pues como que volví a retomar una serie de procesos que había tenido como sí, como en remojo desde marzo. Y uno tiene que ver como más, pues básicamente sobre la luz en relación como al recuerdo. Entonces ahí estoy empezando de nuevo como a investigar y pues también como el hecho de como la falta de no, pues de salir como a relacionarme con la ciudad. Entonces, ¿qué pasa en el proceso inverso? Como cuál es como esa mirada más al interior. Ok. Laura, Lía. Bueno, pues yo ahorita estaba haciendo una maestría en diseño de interiores también y pues la pandemia fue como un espacio para pensar precisamente en eso, como en los espacios que habitamos. Entonces, creo que me ha servido mucho como en mi obra preguntarme, pues digamos, gente que ni siquiera tiene dónde hacer una cuarentena o sobre preguntarme sobre la relación entre los espacios externos e internos ahorita que pues solo podemos habitar como los espacios internos. Entonces creo que es como por estar en mi obra ahorita bastante. Y ya. Ok. Qué pena después. Ya. Creo que se está escuchando entrecortado al último. Lía. Pues yo estoy Lía, no. con Jimmy, yo creo que... ¿me escuchan? Sí, sí, ya. ¿Ya? Ya. Em, Estoy con Jimmy. Yo creo que estamos como artistas como constantemente en cuarentena, pero yo incluso creo que, o en mi caso en particular, la cuarentena ha afectado bastante ese tiempo de soledad tan importante y de reflexión y de taller. Eh, Porque bueno, no sé ustedes, pero yo pues vivo con mi familia, tengo mi hijo chiquito, mi esposo y todos trabajan, entonces además se cruza como con los trabajos de la vida real y, y yo creo que eso genera unas dinámicas bien complejas en las que siento que uno, por ejemplo, cuando se gradúa de la universidad, como que reorganiza su vida, ¿no? Como, bueno, ya no voy a clase y ahora qué hago. Y entonces empieza a tener como unas dinámicas y siento que esta cuarentena ha implicado volver a repensar cuáles son estas dinámicas en el espacio donde compartes todo el tiempo con alguien. Digamos que eso ha afectado, yo creo que ha afectado claramente como la forma como me aproximo a mi trabajo, las horas en que lo hago, el tiempo que le dedico y demás. Y quizás de una u otra manera como, como el tipo de cosas que estoy haciendo. Ahora estoy trabajando, cuando puedo, por supuesto, en una pequeña serie que se llama Tiempo, y parte también del álbum familiar, pero ya no de las personas que están presentes en el árbol familiar, sino de los objetos que construyen espacio. Esto, digamos, que se remonta como al principio de mi obra, en donde trabajaba a partir de objetos para construir casas, como una serie de inventarios, pero yo siento que ahora están cargados un poco más como de nostalgia, como de memoria, como que se siente como esa fuerza que siento también que ha traído un poco el estar quietos en un espacio específico, preguntándonos qué hay más allá o rememorando esos momentos y espacios que, pues, que apreciamos mucho. Ok, sí, es cierto. Lo único, yo sí tengo algo claro es que después de esto, aunque va a ser progresivo, van a salir unos proyectos muy interesantes desde diferentes miradas y técnicas de los artistas, porque pues ha llevado a que tengan otra, lo que tú decías, otra mirada de lo que es la cotidianidad en sí mismo. O sea, cómo la cotidianidad ya no es lo que nosotros creíamos o cómo cambia la cotidianidad. Un ejercicio también, yo supongo que también habrán muchas obras introspectivas, o sea, seguramente esto sacude a la gente y le lleva a pensar de otra forma muchas cosas. Pues a todos muchísimas gracias, qué pena así ser tan
pero no me queda más sino agradecerles a Laura, a Jimmy, a Lina, a Javier, Lía, a Lirio y a los artistas que, pues, hombre, qué pena otra vez no pudieron estar hoy con nosotros, pero que muy amablemente aceptaron la invitación a ser parte de Iconografías del Barrio. Les quedo muy agradecidos a todos. Creo que fue una experiencia muy, muy, muy chévere para mí. La primera vez que tengo tantos artistas en una exposición y tan diversos, y eso para mí ha sido muy bacano porque me ha llevado a aprender muchas cosas, aunque suene muy de cliché. Ay, vamos aprendiendo, pero pues es real. Yo voy aprendiendo ahí con todo esto. Y obviamente, de nuevo, gracias al Centro Colomboamericano de Bogotá, a Marisela Vélez, la directora cultural, por permitirnos estos espacios. El Centro Colomboamericano ha sido un aliado muy especial con Arte y Conexión porque hemos llevado diferentes procesos tanto en Soacha como en Bogotá, y esperamos más adelante, cuando pase todo esto, retomar ciertas cosas que teníamos ahí en el tintero, que era muy chévere para con otros artistas generar espacios. A nosotros nos usaban mucho las convocatorias porque descubríamos muchas cosas y descubríamos artistas que de repente no podían acceder fácilmente a espacios donde uno normalmente va a ver los trabajos. Entonces era otra manera también de poder conocer lo que sucedía. A Manuela Bazán del Colombo, que es la persona que logísticamente nos permite que esto suceda administrativamente, y a Miguel Aragón, que es el montajista del Colombo, porque pues muchas veces se ve la exposición, pero no se reconoce el trabajo del montajista, que es fundamental para que las cosas salgan. De nuevo a la Fundación Arnexus y también a la Galería Adrián Ibáñez, a Gloria, a Adrián, perdón, y a la señora Celia Bilbajer, un fuerte abrazo, y que donde estén, espero que estén muy bien. A las personas que nos acompañaron esta noche, muchísimas gracias, y esperemos a ver si de repente el otro año podemos hacer otra versión de la exposición. Si quieren y les interesa, pues escríbanos. Que se interesa, escríbanos. Muchas gracias, chicos. Muchas gracias y ya una feliz noche. Ustedes, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Sí, igualmente, un gusto, Descansen. buena noche. Gracias, feliz noche. A las personas que están todavía por ahí en el live, la última de Ya me voy, un mensaje parroquial, es que la próxima semana pues vamos a terminar ya la exposición virtual de Arte en Cuarentena, 65 artistas, una pieza se está publicando diaria. O sea, yo ya me estaba volviendo loco porque fueron casi más de 2 meses ahí pendiente todas las noches de publicar. Ahorita me estoy volviendo loco editando el catálogo, pero ya lo tenemos de un hilo, entonces la próxima semana vamos a tener otro catálogo. Este es el de Arte en Cuarentena. Muchas gracias. No nos molesto más. Ahí estamos en contacto. Chao a todos. Chao. Sí, Chao. Gracias. chao.